¿Te quedaste? ¿No te fuiste a ningún lado? Nosotros te llevamos a donde querés llegar. Radio del Sol, la radio de la... 33, 34, 35. 35 y sigue. Sigue sumando. Sigue sumando. Y estamos hablando de temperatura. Bueno, lo que escuchabas ahí era The Proclaimers, I Gonna Be, que es parte de la banda sonora de 500 millas, una película protagonizada por Johnny Depp. Fue una de las sugerencias que nos pidieron para el pendrive de lo mejor del verano 2021. Y así como lo pidió nuestro amigo Rodrigo, vos también podés pedir, sugerir los temas y después se va a ir armando esa lista. La idea es regalarte simplemente un pendrive. Muchos dirán que rata un pendrive, pero bueno, la idea es que vos lleves nuestra música en tu auto o lo tengas ahí en la computadora, lo tengas a mano para cuando quieras escuchar. Aparte no estábamos hablando de 5 temas, estamos hablando de un tema. Aparte para, es un pendrive. Nosotros ponemos el pendrive, pensé que poner la música Toyo, papá. Claro, ese es el tema, Vos podés comprar cualquier cantidad de música, pero la selección de todo es otra cosa. Y después dentro de unos 30, 40 años te vas a Las Vegas y decís, mira, yo tengo una selección de música de Toyo. Eso. Y le decía Rick, ¿cuánto me? ¿Cuándo? Bueno, la nieta de Rick, capaz. Bueno, pero ¿cuánto me? Sí, y por ahí te van a decir, no sé, me parece falso, Rick Jr. Sí. Y ahí le va a decir, no, pero tiene los pinches del programa. Así que, porque le vamos a poner un pinche, pero para que nos recuerden nada más, no te vamos a joder con el pinche ese cuando vos grababas en el cassette ahí. Hablando de eso, estaba escuchando que vuelve el cassette. Vuelve el cassette. Volvió el vinilo y no va a volver el cassette. Vuelve el cassette, ahora ya están preparando algunos temas, algunos músicos van para sacar el cassette. Mira, en el Reino Unido, el año pasado, y ya con una tendencia que venía del 2019, es como que resucitó todo este fanatismo por los discos de vinilo. Los entendidos dicen que es el mejor formato, no sé qué dice el amigo Toyo, pero que es el mejor formato musical, sigue siendo el vinilo. No sé si por fiabilidad, por un montón de cosas, porque va a decir, no, pero no se va a comparar con un MP3 o no, sí, se ve que sí. Y por eso incluso hay hasta versiones digitalizadas de vinilos. Sí, parece que, bueno, hay de La Puente, tiene una sección en su programa ahí de... Mariano creo que es, Diego. Diego tampoco, pero no me sale. Eduardo de La Puente, que tiene su programa ahí en Rock and Pop, a la tarde, sábado y domingo, él hace una sección de vinilo. Mira. ¿Vanilla Ice? ¿Vanilla Ice puede ser? Vanilla Ice. Uno de los grandes robos de la década del 90, No sé si en realidad hay que darle un crédito porque el tipo incursionó en digamos un estilo musical que estaba dominado por los negros. Sí, claro. Así que Vanilla Ice fue la versión, fue el blanco que hizo con los negros lo que Tiger Woods hizo en el golf. Bueno, pero estábamos hablando anteriormente de Falco, y Falco también nos rapeaba un poco ya por la década del 80. Y sí. También, y si te venís más para acá, ¿te acordás de New Kid on the Block? Y tenía a Marky Mark. Sí. Marky Mark, que es el Mark Wahlberg, pero que antes era cantante también. En realidad, Mark Wahlberg tenía su banda y el hermano es de los New Kid on the Block, que era gemelos, sí, una cosa así. Algo así que bueno, en realidad después le quedaron, che Mark, lo tuyo es la actuación. Que buen actor, muy buen actor, claro. Pero bueno, y vos fijate que muchos decían que... Te hinchaste. MC Hammer, una de las grandes glorias también que decían que después se patinó toda la plata. Con esos pantalones anchos. Escucha. Snap, the power. Este era. Termina con como nuestro operador. Ahí está, Está poniéndose ya. Parece que salió a ver el tiempo y dice acá. No, que lo gracioso de esto que uno ve por ahí, habrá pasado en muchas películas, muchas comedias del cine que se dan esos desafíos en el boliche, pero acá también había desafíos con el tema de la música, ¿no? Todo no me va a dejar mentir nuestro querido operador, había esos desafíos, a ver cómo bailaban los temas, los de MC Hammer, los de
Vanilla Ice, Snap. Había un montón de... Por ahí, bueno, viste que todos tenemos nos vamos para algún lado. A mí me gustaba mucho el rock and roll de esa época, por ejemplo, bueno, sí, Metallica, son bandas que, como te digo, viste que todos tuvimos un paso de ser hardcore, de ser rockero al pop, llegamos a... Uy. Hasta llegar acá se daban por ahí para los millennials, le contamos que acá se daban los desafíos de chocolate versus crema. Algo así. Era una cuestión de, parecía loco para esa Formosa tan chica del momento, pero eran esos desafíos en la pista de baile de gente de cierto estatus social contra gente de otro estatus social que eran los chocolates, que no tenía nada que ver con el color de piel. De la crema. Exactamente, pero era muy divertido y la verdad que fueron éxitos todos que marcaron una época y que hoy incluso están más de un ladri, agarra esos temas, le pone una base, un poquito de tonada come mierda y escuchar lo que está sonando ahora. Sí. Bueno, a ver, pará. Pero por eso te digo, volviendo otra vez a lo que te decía, había bandas así que sacaban por ahí un tema, Clash of the Dummies, por ejemplo. Sí. ¿La verdad de Clash of the Dummies? Blind Melon. Acá estaba escuchando Sublime, que te hacía escuchar ahí. ¿Vos te acordás de Sublime de Santería? Que también es un tema de la época. ¿Te acordás? Alalalala-lon? No sé qué. Grande, bueno. Y tenés, a ver, porque esta cortina va a ser necesaria, perdón que no la pedí antes, mi abuela, ¿tenés? Si lo podés poner porque es para entrar al tema que vamos ahora, porque justamente ese tema arrancaba con Dicción Abuela. Llegué de Nueva York a principio de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y me dijo, brother, aquí tú no te quedas. Y me llevó con Timotete a casa de mi abuela. Ah, sí. Un tema que sonaba, ahí está. Mi abuela. En español. Deja que te cuente. Para que tú veas, no voy a hablar de trabajo. Bueno, este tema, más allá de que fue un éxito por el año 1989 más o menos, tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar ahora, que es esto de pedir la bendición, ¿eh? Porque es cierto, los que tienen la suerte de contar con sus abuelos en vida todavía, no es mi caso, pero en su momento a mí también, sí, cuando era chiquito y vivían mis abuelos, mi abuela paterna decía, pedirle la bendición a la abuela anterior, pero bueno, yo no entendía por qué, pero era necesario pedirle la bendición. Por ahí algunos te hacían como la señal de la cruz en la frente, te daban un beso, otros te pegaban un pequeño rezo, pero tenía que ver con una costumbre eso, y que no era nada más como para decir darle el gusto a la abuela, sino que era algo necesario, ¿no es así, Hugo? Sí, esta práctica cultural que se llama Tupanoi, que es pedir la bendición, tiene un significado profundo y es Tupá Renoi, invocar a Dios a través de nuestros padres, abuelos o padrinos. Lastimosamente con el tiempo se ha perdido esta hermosa tradición porque sencillamente para muchos ya no es cool, dirían un poquito. No tiene flow. No tiene exactamente. El Tupanoi y el Jehovasá, que es dar la bendición, es la expresión máxima de respeto tributada a los familiares o parientes que tienen autoridad sobre uno mismo. El hijo, por ejemplo, un tío le podría dar a su sobrino. Una persona mayor. Una persona mayor que tiene esa autoridad, ¿no? Esta práctica se va debilitando en muchos hogares a diferencia de los años anteriores y es lo que un poco vivimos en este momento, ¿no? De que por ahí hay otras cosas más importantes que eso. El rito de pedir la bendición consiste en ponerse firme, juntar las manos mirando fijamente en el rostro de la madrina o del padrino y decir la bendición madrina o la bendición padrino. Debe responder con la mano derecha media alzada y moviéndola en forma de cruz, invoca el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o bien diciendo solamente Dios te bendiga. Después se da el abrazo o se pasa la mano, pero no al orden inverso. Antes del Tupanoi y su correlativo, Jehová sabe bendecir, no se da ningún otro saludo. Por tanto, nos encontramos ante un rito. Mira.
Este saludo se hace una vez al día, excepto el día de Viernes Santo, en el momento en el que el ahijado se encuentra con la madrina. Asimismo, si el ahijado vive en la casa de los padrinos, se debe pedir la bendición al levantarse de la cama y antes de ir a dormir, así como se hace con los padres, abuelos y tíos. Especial relevancia adquiere el día de Pascua de Resurrección en la relación con los padrinos. El ahijado debe madrugar e ir a pedir la bendición de sus padrinos, procurando ser el primero en recibir esa bendición, de los mismos a fin de ganar su cruzú de oro, o la cruz de oro, de 12, que durante ese año se colmará de todas las bendiciones. Este es un poco esa tradición y ese rito que tiene el pedir la bendición, que, como te decía hoy al principio, acá tal vez en la ciudad no es muy, o hoy, por dicho, los chicos ya no piden tanto la bendición, pero en el campo es muy utilizado. Claro, todavía se mantiene esa... Se mantiene porque también es cada viaje, cada salida, es un poco el que se proteja, ¿no? Que el mismo adulto le está dando la bendición, pero para que proteja de cualquier mal en ese camino, en ese día que vaya a tener esa persona. No, que es como, me hace acordar, bueno, nuestro amigo Juan, que ya no está, en la cabaña a sus clientes siempre los despedía y le decía que Dios te proteja en el camino. O sea, sin ser padrino, sin ser el abuelo, ni nada por el estilo, e incluso con muchas personas mayores o que tenían su edad, pero una forma así de encomendarlos, digamos, al Supremo para una protección. Bueno, mi abuela que nació hace poco, ella esos 100 años y poquito, cuando... Jóvenes 104, Jóvenes 104, a los 100 años y un poquito más tal vez, ella te da la bendición. Antes de irte te paraba, inclusive te estaba diciendo me voy, abuelo, no paraba. ¿Dónde te vas? Exactamente, sí, te paraba y te daba la bendición y te besaba, te decía. Y era te digo, o sea, fíjate el rito que tenía y la costumbre que no perdía. O sea, vos podías tal vez no darle la bendición a tus hijos, no podés darle hoy, pero los que tenemos padres de más de 70, 80 años tal vez, sí, es una costumbre y es una obligación. Y como te digo, la gente del interior, la gente del campo es algo que es muy común, darle esa bendición a los hijos, nietos, sobrinos, ahijados, porque es la forma también de sentirse esa protección como te decía, del viaje o de la salida. Fíjate como decía el gran Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, y me llevó, lo que vos explicabas, me llevó a recordar lo charlábamos en algún momento con mi amiga Clara Faciola, que es una cacique con que vive en la localidad de San Pedro, Buenos Aires, quien, no me canso de decirlo, fue con mucho esfuerzo la creadora del primer Antigal en la Argentina, que es como para que la gente entienda, como una especie de museo a origen. Sí, sí. Y una vez charlábamos sobre el tema de la valoración de nuestros mayores, y ella reivindicaba mucho que nuestras culturas originarias siempre valoraron a las personas mayores porque eran los más sabios. Algo que me decía, lamentablemente el hombre blanco fue perdiendo y la persona mayor, nuestros abuelos y demás, pasaron, no me lo dijo en esas palabras, pero me dio a entender eso, pasaron a ser como un mueble viejo que hay que acomodarlo en algún lugar de la casa o en su defecto mandarlo a un geriátrico. Y es un poco eso lo que se empezó a aplicar lamentablemente en la cultura. Por eso siempre el abuelo queda postergado, queda para lo último, y ahora resulta que en este tiempo de pandemia se le cae con todo el rigor a los jóvenes que solo quieren divertirse, como dice la canción, porque no piensan en sus abuelos, que pueden enfermar sus abuelos. Ahora bien, de un tiempo a la fecha, como padres, ¿se preocuparon de que los jóvenes se acerquen a sus abuelos? Porque también de eso se trata. ¿Te hiciste tiempo vos de escuchar esas anécdotas que tenía tu abuelo, de escuchar esas enseñanzas que tenía tu abuelo? Realmente, porque eso también tiene que ver con esa cultura. Es cierto, nuestros padres decían, pedile la bendición a la abuela antes de irte, pedile o andá y hacerle compañía. ¿Quién no le ha cebado unos mates al abuelo? Sin tomar mate, siendo una criatura y cebándole mate, qué sé yo, y escuchando por ahí. Es cierto, a veces escuchaba 10 veces la misma historia, por ahí le hacía algunos retoques, pero no había nada más importante para una persona mayor que tener a alguien que la escuche.
Sí. Porque de eso se trataba. Y ojo, más allá, que esto lo digo con todo el respeto y el aprecio que me generan las personas mayores, que por ahí es cierto, te pueden contar varias veces una historia y vos la escuchás y demás. Pero más allá de eso, siempre había sabiduría en lo que te contaban. Y te decían un montón de... Fíjate vos, yo justamente una vez hablando con el papá de Juan, un señor que tenía 90 años, estábamos pescando ahí a la orilla del río Paraná y él me contó la historia de por qué Itaibaté llegó a convertirse en uno de los grandes pesqueros de Corrientes. Y todo fue por una simple foto que se filtró y que terminó saliendo en el diario Clarín. Mira. Donde apareció un bicharraco importando un surubí de aquellos de 70 kilos, que en algún momento se pescaba con asiduidad en esa zona. Y bueno, de ahí le empezaron a ver una localidad muy pequeña que prácticamente pasaba desapercibida, pero que era un gran pesquero. Entonces, vos fíjate que eso es lo que él contaba, y ojo, es alguien que iba todos los años con un grupo importante de amigos desde Buenos Aires, se trasladaba hasta Itaibaté y se quedaban 15, 20 días haciendo campamento y pescando y demás, y donde ellos tenían ya de tanto ir, olvídate de las cabañas que hay ahora y demás, de los complejos que hay ahora, ellos se instalaban en la playa, armaban un campamento, el intendente les bajaba una línea de luz para que tengan, pero también ellos, digamos, en contraprestación, algo que fue naciendo del cariño y demás, en cada viaje ellos llevaban ropa, llevaban medicamentos. Los domingos, de esa estadía que tenían los domingos, organizaban una chocolateada para los chicos después de la misa. Entonces era un trabajo, digamos, hacían también su trabajo comunitario. Y fíjate vos cómo eso de a poco fue dando inicio a lo que hoy es prácticamente uno de los pesqueros más importantes que tiene la provincia de Corrientes. Y capaz que no te enterás de... vos decís, ¿cómo surgió eso? Y fíjate vos que charlando con un hombre de 90 años, te enterás cómo sale cómo se ubica, digamos, Itaibaté en el mapa de los pescadores. Pero es que la historia la escriben, o el relato de la historia no hay otra de que vos tengas con las personas mayores. A ver, si vos querés saber algo que ocurrió hace 60 años atrás, tienes que preguntar a alguien que tiene 75, que tiene 15 años y que tiene un recuerdo bien presente de lo que pasó. Por ejemplo, mi papá hace 60 años te puedo decir tranquilamente cómo se vivía en Formosa hace 60 años atrás. Claro. Como muchas otras personas. Las carencias que tenían. Pero las personas que vivieron, ¿entendés? O sea, nosotros podemos decirte cómo era hace 20 años atrás, 25. Tal cual. Y tal vez 30 también. Pero sabíamos cómo se vivía, y ese es el relato que nosotros vamos pasando de generación en generación, y así es como se va transformando la historia. La historia no es otra, la historia es otra. Yo siempre digo, hoy estamos en la situación que estamos es por la historia que nosotros tenemos, pero no te podés buscar, pero no te busques de acá a 15 años atrás, a 20, a 4 años atrás, no, tienes que buscar la historia de lo que pasó hace 10 años, después lo que pasó hace 20 atrás, después lo que pasó hace 30, y vos vas empezando a tejer y te vas a dar cuenta que pará, pero nosotros tenemos la inflación que tenemos, nosotros tenemos el aumento que tenemos, nosotros tenemos cómo estamos hoy en esta situación económica que vivimos, y es por un montón de situaciones que vinieron ya desde, estoy hablando, y si te empezás a tener, y 1930, 1925, 1920, y empezás a mirar así, pará, pero acá se hizo esto con el campo, acá se trabajó acá, pero mirá, acá hubo un proceso. Entonces, ese es el estudio de la historia. El estudio de la historia no es otra que, pero todo eso, ¿cómo sabes vos? Y con el relato, con las personas mayores, con los que te van a decir, pará, mirá que hace 60, 70 años vos podías hacer esto, pero también después apareció esto y nos cagaron acá la vida, después apareció esto, incluso fíjate, me hace acordar cuando allá en el invierno pasado, digamos, hice el curso de patrimonio, donde en uno de los capítulos hablaba sobre la creación de la ciudad de La Plata. Porque cómo se decide crear una ciudad y hacerla de tal manera y que tenga esos monumentos, cómo hacemos el Palacio del Congreso y por qué contratamos a fulano y a mengano y ponemos este presupuesto. Y hablamos de obras importantes y de un presupuesto importante y que son muy ricas desde lo estético.
y también por supuesto desde lo cultural. Pero entonces era otra Argentina. Entonces para entender esto, no te vayas a los últimos 10 años, 20 años a la vuelta de la democracia. Andate 100 años atrás. Pues, lamentablemente no hay personas que sobrevivan a 100 años atrás para decir, pasaba esto, qué sé yo. Pero sí, digamos, hay testimonios. Lo que acá, por ejemplo, se hace, lo que organizó, mejor dicho, de buena manera el doctor Casal con Te Cuento Formosa, de publicar fotografías de casas, de momentos de la realidad formoseña, y que mucha gente mucha gente mayor que maneja el Facebook aporta ideas, también permite conocer un poco de lo que era la ciudad, lo que fue la primera estación de, esta estación de servicio que estaba en el puerto, cómo era el puerto en esa época, cómo eran los boliches hace 50 años atrás, y un montón de cosas. Entonces, por eso es importante siempre valorar ese conocimiento que tienen nuestras personas mayores. A ver, los historiadores, los que escriben los libros sobre historia y salvo Viña, de que por ahí escribe sobre San Martín, lo que hacen es buscar un poco buscar el relato, hablan del relato histórico, y se va esa transmisión oral de generación en generación para poder llegar a cierta conclusión. Bueno, eso es lo que hacen un poco los historiadores, investigar. Entonces esa investigación te lleva a dar con fulanito, y va viviendo y va trabajando y lo vas buscando y vas buscando. Para eso existen los documentales también, ¿no? Los documentos, las fotografías, ciertos escritos que hicieron. Los historiadores estudian eso, pero se basan mucho en el relato. En alguien que vivió esa sí, porque si, como te digo, si vos en la medida de la posibilidad. No me da posibilidades. Si vos a ver, una vez yo te decía, justo me mandó un mensaje a mi papá, y una vez el viejo nos contaba de que cómo acá en Formosa funcionaba el Partido Justicialista en época de la prohibición del peronismo, el Partido Peronista en realidad, donde estaba funcionando, y cómo él, a través de un grupo de amigos, trae a Formosa, crea en Formosa las 62 organizaciones justicialistas y lo demás. Ahora, yo te estoy hablando de un tipo que tiene 75 años y mucha trayectoria. Claro. Y hoy, que por ahí podés respetar, o sea, políticamente podés tener tus diferencias, sí. Pero hay una realidad. Hoy un joven que te está cantando la marcha, por ahí no tiene la más pálida idea de cómo llegaron hoy a cantar esa marcha estos tipos que tienen 20 años y todo lo que hicieron anteriormente las personas mayores, y cómo de alguna u otra manera fue cambiando esa generación. Entonces ahí es donde está la falta de esa comprensión de la persona mayor. Sí, aparte también un poquito, y con esto nos vamos le encargo a todos ya para el bloque musical, algo de Madonna de los 80, me piden acá, que vos fijate cómo la Argentina siempre se le dijo que fue un crisol de razas, fue un país que albergó muchos refugiados de la guerra, también albergó muchos criminales de guerra. Entonces todo eso es parte de la historia. No sirve acá contar una sola parte del relato, sino contar todo. Y nadie mejor que nuestros mayores, los que todavía están en vida y que peinan varios años de cana, para decir eso, porque después esa información se va con ellos. Así es. Si no se plasmó en un libro, si no se plasmó en un video, se va con ellos, lamentablemente. Por eso hay que reivindicar, y quien esté escuchando el programa y tenga a sus abuelos vivos todavía, y hagas un tiempo para tomar unos mates, charlar y preguntarles cómo era el lugar, cómo era esta ciudad, cómo era el pueblo en esa época, y vas a ver que va a encontrar mucha más información de la que hoy están en los libros. Así que me gustó Difícil Rap, que estaba sonando de fondo, así que si lo podemos escuchar. Y el amigo Pepo DJ, que está escuchando el programa, le mandamos un abrazo grande. Él dice que a lo largo de la historia el vinilo siempre va a ser mejor e incluso el MP3. Y estamos hablando de un tipo que sabe de música, sabe bastante, es una palabra autorizada, vamos a decir de todo. Así que él nos dice que sí, que el vinilo va a seguir siendo siempre mucho mejor que lo que hoy tenemos en tecnología, que es el MP3. No sé, cuando salga el holograma y vos tengas un recital ahí en tu habitación, ya, no sé, será otra historia. Pero por ahora el vinilo sigue ganando la pulseada
Ahora, había que tener ojo para calzar justo ahí en el surco la púa, ¿no? Todo eso. ¿Vos viviste ya la época del vinilo? Sí. ¿Cuánto tiene todo? ¿70? Mínimo. Así que, pero bueno, un poco lo que quisimos acá es contarte el por qué los abuelos, por qué siempre hay que pedirle la bendición a los abuelos y un poco también más allá de tu creencia, porque también las nuevas generaciones por ahí son bastante reticentes a creer en un ser supremo también, y es respetable, pero creas o no en Dios o en la religión que se te plazca, es importante que valores a tus abuelos, a tus padres si son mayores, y que te hagas un tiempo para charlar, porque creo que el mejor regalo que le puedes dar a una persona mayor es tu tiempo para escucharlo. Así que simplemente eso, es una pequeña sugerencia a quienes hacemos Turismo 3.0. Radio del Sol, la potencia de una radio.